Buenos días a todos. Les damos la bienvenida al seminario de Tecnicis. El día de hoy, de parte del equipo de Stefanini, tenemos un tema de tendencia e innovación, el cual los invita a conocer y dar los primeros pasos a la transformación digital, teniendo en cuenta que hoy en día los usuarios no buscan únicamente hacer transacciones en entidades financieras, sino experiencias y preferiblemente que estas sean positivas. Le damos la bienvenida a Germán Pugliese Bassi, quien es cofundador de Tecnicis. Él es uno de los emprendedores más exitosos en América Latina. Ha participado a través de conferencias en las universidades más importantes de Estados Unidos y ha sido entrevistado por los principales medios internacionales. Bienvenidos a todos nuestros asistentes y los invitamos a participar de este seminario, que envíen sus inquietudes, participen activamente y que aprovechemos el conocimiento que tiene Germán el día de hoy para nosotros. Germán, buenos días, tienes la palabra para que nos des tus conocimientos y pues comiences tu presentación. Bueno, buenos días, muchas gracias por participar de este seminario, de este webinar. Vamos a dar inicio con la agenda. Eh, Vamos a arrancar hablando de cuál es el escenario de la banca digital y de la transformación digital y los desafíos que se presentan. Vamos a hablar del nuevo cliente digital, digamos, el que origina todo este movimiento de transformación. Eh, Comentar acerca de un estudio que hacemos nosotros sobre el estatus de los bancos en América Latina. Y finalmente, algunas consideraciones de cómo construir un banco digital, poniendo como ejemplo a Banco Original, que es el primer banco full digital de América Latina. Para arrancar y para poner en contexto, quiero traer una eh, diapositiva de unas conclusiones de Gartner sobre las tres fuerzas del mundo digital. Donde la primera es la revolución de las decisiones. La revolución de las decisiones implica que, que son los clientes quienes están generando todos estos cambios de hábitos, ¿no? O sea, los usuarios, nosotros, las personas, están revolucionando las decisiones y ya no son las compañías las que le dicen a los clientes qué y cómo consumir un producto, no son los bancos los que le dicen qué y cómo este, hacer o cubrir sus necesidades financieras, sino que son los clientes los que están demandando eh, que se deben hacer de determinada manera, en general orientados hacia el aquí y ahora, ¿no? El segundo punto importante es la generación eh, de una incertidumbre en varios ámbitos que produce todo este cambio digital. Esa incertidumbre se da a nivel tecnológico, a nivel cultural, eh, porque no sabemos hacia dónde se va a mover. Hoy hay muchas tecnologías emergentes, se está hablando eh, de cloud, se está hablando de inteligencia artificial, se está hablando de blockchain y de muchas otras tecnologías que están o que van a ser parte de nuestra vida, pero no sabemos cuándo y hasta dónde. Entonces eso, de alguna manera, eh, genera esta disrupción que estamos viviendo. Y por otro lado, en las industrias se empieza a ver lo que se ve como disolución de límites, que significa que, eh, bueno, en el pasado quienes daban servicios financieros eran los bancos, mayoritariamente, pero hoy en día este, compañías como Amazon o compañías como Apple están incursionando en servicios financieros. Entonces, digamos, los límites entre las industrias empiezan
a borrarse de alguna manera, empieza a haber, este, digamos, sobreposición de industrias, ¿no? Las telecomunicaciones con el entretenimiento, en fin, sucede en todas las industrias y en la nuestra, en la industria de servicios financieros, está habiendo también un montón de jugadores que están entrando. Pasando a lo siguiente, los cuatro elementos principales que están desempeñando nuevos roles en este mundo digital, en esta transformación digital, como dijimos antes, el principal motor de la transformación digital son las personas con sus cambios de hábitos. Eh, Acá hay que recordar que Internet, y particularmente Internet Banking, nació hace 20 años, que los teléfonos celulares y la banca móvil nacieron hace más de 10, con lo cual, digamos, a nivel tecnológico, las condiciones, si se quiere, estaban dadas en esos años, pero hoy son las personas las que están justamente cambiando esos hábitos, demandando cosas diferentes. Y a partir de que las personas demandan cosas diferentes, bueno, se deben generar diferentes procesos, deben existir procesos que se adapten a esas nuevas necesidades. Y por otro lado, también existe un cambio en las conexiones, en la forma en la que nos conectamos, la forma en la que se conectan las personas a través de las redes sociales, eso ya lo sabemos, la forma en que las conexiones físicas funcionan. Eh, Históricamente, para poder ver una película había que ir al cine, después la podíamos traer a casa, pero había que ir a buscarla, y hoy finalmente para ver una película simplemente basta con ponerla en el celular en el momento y en el lugar que uno desee. Eh, y finalmente, el último punto son las cosas, o sea, el famoso Internet de las cosas, que también está cambiando, y donde además de los autos autónomos que tienen tanta publicidad, pero que aún no los estamos, digamos, viendo o pudiendo ir a comprar, tenemos otras cosas que sí podemos comprar, aunque todavía, digamos, le faltan, digamos, sistemas de conexión, ¿no? Por ejemplo, las heladeras inteligentes, ¿no? Donde una heladera puede detectar qué producto le falta y hacer el requerimiento, o sea, hacer el pedido al supermercado. Eh, Hoy todavía eso no sucede, pero las heladeras inteligentes ya están en digamos, en la tienda para poder comprarlos. Así que ese es, digamos, de estas cosas interesantes que van cambiando, ¿no? Entonces, esa misma heladera va a poder hacer un pago, el auto autónomo va a poder cargar su batería y pagar por esa carga, en fin, son todas preguntas que hoy nos estamos haciendo, pero que merecen, digamos, la atención en este nuevo mundo de la transformación digital. Vamos a a la siguiente diapositiva, vamos a ver que lo que yo decía de las personas, de los cambios de hábitos, de alguna manera afectan a la banca porque estas empresas como Netflix, PayPal, Uber, Airbnb, Spotify o Apple Pay, le enseñan a los clientes, a las personas, cuál es la mejor forma, cuál es la mejor experiencia que pueden tener para un determinado servicio, servicio de pago, servicio de taxi, servicio de entretenimiento, hoteles o música, ¿no? Son distintas industrias, pero ya acostumbraron a los clientes a hacerlo de una manera práctica, simple y efectiva, ¿no? A que esa experiencia sea ideal. Entonces hoy esos clientes están demandando lo mismo, exactamente las mismas experiencias que tienen en a través de otras cosas de su vida cotidiana en los servicios financieros. Y vamos a la siguiente.
en los millennials, por ejemplo, piensan que el 33% piensa que en 5 años no necesitan más de un banco, no necesitarán más un banco. Eh, Esto es simplemente porque hoy la banca todavía no ha llegado al estado que han llegado estas otras compañías, a generar una experiencia, a meterse en el día a día de las personas de una forma práctica y efectiva. Todavía estamos en una transición desde un modelo tradicional de muchos años a un modelo digital. Bueno, en esa transición hay que tener en cuenta que lo que va a privar el comportamiento de las personas y los servicios financieros que los bancos van a ofrecer tiene que estar centrado en la experiencia del cliente. En la siguiente, justamente, digamos, pongo un ejemplo de Starbucks. ¿Por qué? Porque los clientes ya no comparan bancos con bancos, sino comparan experiencias con experiencias. Entonces, si la experiencia de pago o la experiencia de ahorro se la da una compañía de otra industria, no importa quién es, digamos, no importa si es un banco o si no es un banco, digamos, pero priva la conveniencia, ¿no? Y el caso de Starbucks es claro, hoy Starbucks, las personas tienen una tarjeta de Starbucks en la cual cargan dinero para comprar café, con lo cual Starbucks no solo sabe en qué tienda toma café y a qué hora tomamos el café, sino que además el día de mañana con esa tarjeta, con todos nuestros datos, podría de alguna manera convertirse en algún servicio financiero. Entonces el mundo hoy, además de los bancos que están llevando adelante una transformación gigantesca, los grandes bancos del mundo, aparecen otros jugadores en la industria de servicios financieros digitales que están cobrando importancia, como puede ser Square con los merchant POS o Amazon mismo, porque si el cliente está comprando un producto en Amazon y para comprar ese producto precisa un crédito, bueno, qué mejor que hacerlo con un clic o dos adicional en la misma página donde está comprando el producto, ¿no? Entonces ahí Amazon y en América Latina para hacerlo local, Mercado Libre, están, digamos, empezando a ofrecer esos préstamos, ¿no? Para que el cliente pueda hacer su compra eh, y obtener su préstamo en el mismo lugar, ¿no? Lo mismo con PayPal, Google o Facebook. Entonces ya el mundo de los servicios financieros empieza a ver una cantidad de jugadores que vienen desde otra industria, como decía antes al principio, en eso donde se empiezan a borrar los límites de las industrias. Nosotros hacemos un estudio junto con la Universidad de Stanford de cuál es el proceso de la banca digital en América Latina y evaluamos dos factores principalmente, que son dos factores clave de esta revolución o de esta transformación digital. La intensidad digital que está medida por la adopción tecnológica o la adopción de tecnologías digitales, que es la lista vertical, y la intensidad de la transformación de las organizaciones, ¿no? Que es la horizontal. Y en ese sentido encontramos que los bancos que podemos considerar que han evolucionado en ambos sentidos todavía ronda el 21%. Sí hay un crecimiento importante respecto del año pasado, pero todavía hay muchos bancos
digamos, hay una oportunidad gigante de entrar en esta transformación, ¿no? Hay muchos bancos que, eh, eh, como pueden ver en el cuadrante amarillo, consideramos digital branding. Digital branding significa que han aplicado tecnologías, que han ofrecido al cliente el poder usar nuevas tecnologías, nuevos elementos, dispositivos para contactarse con el banco y para hacer transacciones, pero sin embargo todavía la organización sigue pensando eh, en términos de banca tradicional. ¿Sí? Por otro lado, con 19% en el cuadrante azul están los conservadores, que son aquellos que entienden perfectamente lo que es la banca digital, que tienen una organización que está moviéndose hace sentido, pero por diversas razones, a veces por falta de presupuesto, a veces por justamente esta incertidumbre de la que hablaban en la primera diapositiva, no quieren hacer la jugada como primeros, se consideran como conservadores. Y finalmente están los late adopters, que son aquellos que justamente todavía no tienen claro qué es esto de la transformación digital a nivel organización, o que lo tienen claro en algunos estratos de la organización, pero no en todos, y que por consecuencia no toman o no han tomado ninguna acción tecnológica o de transformación tecnológica en el banco y que son todavía el 26%. Entonces, como ven, 34 más 21 es el 55%, o sea, hoy hay a las claras una, un entendimiento de que algo hay que hacer a nivel tecnológico, pero sin embargo, digamos, todavía a nivel de transformación digital estamos, estamos un tanto, eh, no diría rezagados, pero sí con una oportunidad inmensa por delante. En Estados Unidos tenemos un escenario muy similar, donde tenemos a los grandes innovadores que son, bueno, Estados Unidos tiene una particularidad, tiene 4 bancos muy grandes y el resto, digamos, hay un gap enorme entre los primeros 4 y, digamos, a partir del quinto al 100. Eh, pero sin embargo esos 4 bancos van marcando el camino, van cambiando sus organizaciones, van invirtiendo muchísimo dinero y van implementando tecnologías para hacer esa transformación digital, ¿no? Y luego los bancos medianos se acercan a ese escenario y finalmente los chicos son los que quedan de alguna manera rezagados por falta ya sea de una organización que se adapte a esta transformación o bien por lo que decíamos antes, el factor de falta de presupuesto que también, que también incide. Entonces, ¿qué es un banco digital? Como para ir poniendo un poco en contexto, ¿qué significa un banco digital? Bueno, básicamente hay 2 factores que la próxima diapositiva describen el banco digital, que son eh, uno es reimaginar la experiencia del cliente, o sea, pensar en la experiencia del cliente y no pensar en productos y servicios como hasta ahora. O sea, el banco ha estado siempre organizado en productos, producto préstamo, producto inversión, producto pago, producto tarjeta, producto... sino pensar cuál es la experiencia del cliente, cuál es el journey, el viaje del cliente en su relación con los servicios financieros y en su relación con los servicios financieros que provee el banco, y en función de eso, crear a partir de eso, además de los
caminos tradicionales que naturalmente surgen del día a día de la gente, encontrar en las posibilidades de la tecnología nuevas fuentes de ingreso o nuevas fuentes de valor para los clientes, ¿sí? Y para el banco mismo, aplicando tecnologías. Un ejemplo claro de eso es el peer-to-peer lending, que si bien no está masificado todavía, pero es algo que claramente la tecnología lo puede hacer y que en el pasado era inviable pensar que, que algo así se podía dar. Entonces, esos son los dos principales factores. Pasando a la siguiente, eh, en lo primero que tiene que pensar el cliente antes de armar eso es en que todo esto tiene que estar armado en función del cliente, ¿no? Todos esos journeys son justamente los viajes, las experiencias que tienen que partir del cliente como centro de generación de negocios. Y para entender un poco más a detalle qué cuestiones hacen a la transformación digital, bueno, vamos a abrirlo un poco en varios puntos. Lo primero, como dijimos, es todo parte del cliente. En lugar de hacer un push de producto, avisos de televisión o radio o email, este, pensar en esa experiencia del cliente, cómo integrarse con social media, cómo funciona el ecosistema digital para insertar al banco dentro de ese ecosistema. A nivel de productos, pasar de pensar, como decía antes, en cuentas, transferencias, préstamos, securities, wealth management, o home banking, a cuestiones como crowd, peer-to-peer, cryptocurrency, mobile, real-time, APIs, como facilidades que podemos darle a nuestros clientes. A nivel de procesos, pasar de procesos basados en papel y procesos legacy a procesos directos, sin colas, digamos, sin colas bueno, paso 1, paso 2, paso 3, pero si en el paso 1 tengo un cuello de botella, entonces nunca llegamos al paso 3, y aplicar inteligencia artificial para que esos procesos puedan ser modelados a partir del cambio de las demandas de los clientes, a partir del cambio de los hábitos de los clientes. Desarrollo, obviamente, pasar de un modelo de proyectos waterfall o cascada a proyectos agile. En tecnología, pasar de tener mayormente tecnologías legacy, pasar a tener un espectro de tecnologías reducidas, utilizando cada cosa para lo que mejor sabe hacer. Lo legal también es importante, ver compliance, pasar de ver compliance como una limitación, como ha sido hasta ahora, ver compliance como una oportunidad, y no solo eso, sino que además pasar, digamos, que el banco se ponga a trabajar con los reguladores cabeza a cabeza en entender cómo es el nuevo comportamiento de la gente irregular en función de eso, e internamente que las áreas de negocios, que son quienes más cerca están de los clientes, puedan también entender, aprender y entender temas de compliance para que no exista esa división entre el comercial, que es quien toma el requerimiento del cliente y dice, uy, el cliente me está pidiendo esto, el mercado me está pidiendo esto, y después se encuentra con un oficial de cumplimiento que le dice, no, esto no se puede, y aquello tampoco, y aquello tampoco. El oficial de cumplimiento conoce la regulación y no conoce el mercado, el comercial conoce el mercado y no conoce la regulación. Ahí tiene que haber
un cambio para generar esa oportunidad de la que estamos hablando. Eh, Cambios como decía antes, en las organizaciones, en la gente, pasar de especialistas en banca netamente a expertos digitales, y el leadership, digamos, con menores niveles y, y con algún conocimiento tecnológico, sin lugar a dudas. Eh, para construir un banco digital pensamos en tres aspectos principales, eh, basados en las necesidades de los clientes, como dijimos desde el principio, pensando en el cliente como centro, sin fricción, es decir, el, 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 el viaje, el journey tiene que ser, la experiencia tiene que ser simple, tiene que ser directa, tiene que ser rápida, y sin fricción, es decir, sin idas y vueltas, ¿no? Y esto cómo se hace, y vuelvo, y esto y lo otro, no. Porque ahí es donde se rompen las relaciones, ¿no? Cuando hay algún journey que está mal diseñado. Y por último, abierto. Abierto significa que el banco no tiene que ser una caja negra de que no se sabe qué hay adentro, tiene que ser abierto, tiene que permitir que la comunidad, especialmente la comunidad digital, pueda usar los servicios y pueda interactuar, y que el banco también pueda usar y apalancarse en los servicios de la comunidad digital para hacer de todo eso una mejor experiencia para el cliente. En la siguiente hablamos de 4 factores principales para esa experiencia. La primera es la consistencia, es decir, que el banco presente en general en todas sus interacciones con los clientes una consistencia, un modo de operar similar, un modo de hacer las cosas de la misma manera, que eso además tenga una continuidad, es decir, que si yo estoy operando por un celular y por algún motivo tengo que dejar y retomar, y cuando decido retomar desde una computadora o desde un ATM, por decirlo de alguna manera, pueda hacerlo sin tener que volver a empezar todo el proceso. Pues pensar esa experiencia mobile first, es decir, es toda esa experiencia pensarlo como que el cliente tarde o temprano va a terminar usando el teléfono celular como el principal medio de, de funcionamiento de su vida y como el principal medio de interacción con el banco. Y por último, la división del trabajo, que implica que darle a cada medio de interacción del cliente con el banco la utilidad de acuerdo al tipo de dispositivo, al tipo de comunicación que el cliente establece de esa forma, ¿no? Y no tratar de poner todos los servicios en todos los dispositivos o en todos los puntos de contacto, de atención que el banco tiene con el cliente. En la siguiente vamos a ver un gráfico de arquitectura de un banco digital donde tenemos y vemos varias capas. Los primeros son los canales, la experiencia en esos canales, ¿no? La experiencia del usuario que tiene que estar personalizada para cada tipo de segmento, para cada tipo de usuario que el banco quiera, ¿no? Tenemos que tener limitaciones en ese sentido, tenemos que operar con una plataforma que nos permita darle a cada usuario o a cada segmento de usuario el servicio, el viaje, el journey que el cliente está esperando, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. En lo segundo, tener o contar con APIs, Open APIs, que nos permiten traer
experiencias de terceros, conectarnos con nuestras mismas plataformas o traer plataformas de terceros o experiencias de terceros del ecosistema digital que son más adecuadas para darle esa atención personalizada a los clientes y que no se constituya la integración de una de esas plataformas en una limitante o en un proyecto complicadísimo, sino que sea parte de toda esta plataforma. Contar con preprocesadores para la autenticación, la autorización, los controles de acceso, la detección de solicitudes duplicadas y validar que las personas sean quienes dicen ser con todos los medios que hoy contamos para ello. Y finalmente, un servidor omnicanal que lo que nos va a dar es una visión única de la interacción de los clientes con el banco, no importa a través de qué experiencia, a través de qué parte del ecosistema o a través de qué plataforma está hecho, sino que está todo concentrado de una sola manera a partir de un servidor omnicanal y donde se guarda toda esa información de interacción de los clientes, desde geolocalización, o sea, desde dónde hacen las operaciones, auditoría, eh, que son los logs que se necesitan para ver, para determinar cómo fueron los accesos y de dónde fueron los accesos, el scheduling para hacer operaciones digamos, preprogramadas, la customización, las notificaciones, los límites de distintos tipos de límites para distintos tipos de interacciones, para distintos tipos de segmentos, controles, internacional, conectividad, y un motor de workflow que permita diseñar esas experiencias, para con todo eso poder conectarse, ya sea a servicios de backend, legacy o a sistemas core modernos y digitales. La siguiente, con esta tecnología, creemos que los bancos pueden hacer mejores ofertas en los dispositivos que el cliente elija en el mejor momento, en el mejor lugar. O sea, si combinamos herramientas de lectura y almacenamiento de los datos, de los hábitos de conducta del cliente respecto a su interacción con el banco, vamos a poder ofrecerle en el mejor momento, en el mejor lugar, el servicio, la experiencia o el producto que el banco está queriendo ofrecerle. Vamos a tener más herramientas para ser más efectivos. Y también importantísimo en el banco digital es los Open APIs, o sea, esto que sigo repitiendo de tener la posibilidad de que los distintos integrantes del ecosistema digital, otras industrias, otros servicios, otros, digamos, jugadores, pero que son parte de la vida del cliente, porque sí son parte de la vida del cliente, como ya lo sabemos, se integren de una forma transparente a la operación del banco y utilicen los servicios del banco para darle al cliente una experiencia completa. ¿Sí? El banco en lo que sabe hacer y y el cliente, digamos, recibiendo y el cliente recibiendo el servicio del partner que corresponde. Vamos a la siguiente. Y todo esto, además, hay un tema que es importante destacar, nos permite generar eh, procesos y servicios a menores costos y por lo tanto tener una chance de aumentar
las propuestas de inclusión en América Latina. O sea, como sabemos bien, América Latina tiene una enorme oportunidad con la banca digital, de crecer y de llegar con servicios financieros a mucha más gente que hoy no lo puede hacer. Bueno, la banca digital permite imaginar nuevas propuestas de valor y nuevas fuentes de ingreso partiendo de segmentos que hoy están subatendidos o no atendidos, y de eso sí tenemos ejemplos, ya empezamos a tener ejemplos en la región, lo cual es sumamente alentador. Finalmente, comentarles el tema del Banco Original. Banco Original es el primer banco 100% digital de América Latina. Es un banco que no tiene sucursales, es un banco que se creó desde cero con la idea de que sea digital. En solo un año, con la plataforma de Technisys, donde arrancaron por el punto que yo mencionaba al principio, que es cambiar el mindset, ¿sí? Cambiar la idea de productos bancarios y los paradigmas de la banca. En función de eso, se hicieron análisis de proyectos y benchmarks en todo el mundo para traerlos y acoplarlos, y se buscó tecnologías innovadoras de onboarding digital, de open banking, eh, y justamente una plataforma que rompiera, digamos, que fuera netamente digital, que rompiera un poco con los paradigmas de la banca tradicional que hasta el momento existía. Entonces, los aspectos que Banco Original tuvo en cuenta para construir el banco fueron flexibilidad. La plataforma flexible, altamente flexible, permitió al banco incorporar en forma nativa todos los desafíos estratégicos, todos los planteos nuevos que se habían hecho a nivel de negocio. El time to market en el mundo digital no se puede esperar meses o años para lanzar un nuevo producto, hay que hacerlo en días o semanas. La escalabilidad, porque el banco original arrancó prácticamente de cero, y hoy tiene más de 500.000 clientes, eh, a los cuales, digamos, recibe en forma completamente digital y suscribe en forma completamente digital, y posee una plataforma omnicanal orientada a servicios con foco en el cliente, como dijimos desde el principio. Finalmente, en la próxima diapositiva traemos un comentario de Alfredo Leite, quien fue el CIO responsable de la implantación de Banco Original, donde encontró que ninguno de los sistemas tradicionales de core banking ofrecía la flexibilidad que Original necesitaba, justamente porque ellos habían partido de la base de romper con los paradigmas de la banca tradicional. Entonces, en ese sentido fue como justamente la plataforma de Technisys encontraron que todos esos aspectos de flexibilidad, de time to market, de aprovechar los nuevos modelos de negocio, de que sean todo basado en servicios abiertos, Open APIs y demás, ya estaban contemplados dentro de la plataforma de Technisys, y sobre eso construyeron el banco. Y finalmente, para terminar, dejarles una frase que es ver al banco como experiencia y no como transacción. Que esa es nuestra frase de cabecera, y creemos que hacia eso debemos apuntar. Así que bueno, esto es todo. Les agradezco muchísimo el tiempo y la atención. Eh, y bueno, damos paso a las preguntas que nos quieran hacer. Ok, sí, muchas gracias Germán por todo este tema. Quisiera personas que tengan inquietudes, dudas o que de pronto quieran profundizar un poco, que aprovechemos estos minuticos. De igual forma nosotros también recuerden que les enviaremos vía correo electrónico
el video por si de pronto perdieron algún detalle o quieren retomar algo puntual sobre esta presentación, se lo enviaremos vía correo electrónico con algunas preguntas acerca de este webinar, acerca de su opinión, cómo les parece, porque pues es importante conocer su opinión acerca de estos seminarios. De igual forma también es la oportunidad para extenderles la invitación que estén al tanto de nuestros canales de comunicación en los cuales publicamos invitaciones a otras conferencias, temas de tendencia y de innovación. Vemos acá una participación de Mario Zuluaga, le vamos a dar el micrófono para que él nos dé a conocer su inquietud. Mario, buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Perfecto. perfecto. Ok, yo quisiera saber, como obviamente es poco el tiempo y muy importante los proyectos que son de corte estratégico para una organización y realizarlos rápidamente, yo quisiera saber cuál es cómo estaría conformado o cómo conformaron ahí en el banco original el comité estratégico ejecutivo que definía sobre qué proyectos se enfrentaban y sobre la secuencia que los mismos debían de tener para poder obtener los resultados que presentó Germán. Eh, bueno, cabe aclarar, Banco Original se armó como un proyecto estratégico desde cero, ¿no? Con lo cual lo primero que hizo, digamos, el dueño, si se quiere, del grupo económico que planteó la idea de hacer un banco digital fue contratar al expresidente del Banco Central de Brasil, quien a su vez contrató a un equipo bueno, venía a ser como el Dream Team de los equipos de tecnología de los bancos, de los principales bancos de Brasil. Incluso algunos de ellos ya estaban retirados y volvieron para el proyecto, con lo cual esa es la historia del banco original, ¿no? En el caso de un banco que ya existe y que tiene que hacer este planteo estratégico, claramente la junta directiva y el CEO del banco son los que tienen que llevar a cabo esta tarea. O sea, y después dar lugar y después, digamos, detectar quiénes son las personas más idóneas dentro de la organización como para mover en cada lugar las cuestiones que hacen al nuevo proyecto digital. O sea, lo que estamos viendo en los bancos, digamos, es muy buena tu pregunta porque apunta justamente a la parte cultural y organizativa de la banca. Eh, Al principio se veía que las juntas directivas o los CEOs de los bancos no estaban muy comprometidos con el tema digital, luego, y ya en las últimas encuestas, eso cambió radicalmente. Con lo cual, el CEO del banco es el principal sponsor y el principal responsable del nuevo proyecto digital de cualquier banco. Y luego, una de los grandes desafíos que tienen los bancos es encontrar dentro de sus propias organizaciones personas abiertas, con mentes disruptivas, que les permitan hacer ese proyecto de sentarse y repensar el banco. ¿Sí? Hemos visto en numerosos casos eh, que las juntas directivas y los CEOs están muy bien alineados a la expectativa digital, tienen un conocimiento cabal de cómo es el negocio de la banca digital y hacia dónde hay que ir, pero luego le encomiendan a los equipos, digamos, a sus equipos tradicionales de banco, definir el nuevo banco. Y ahí encuentran una resistencia muy grande porque la gente, o sea, nosotros las personas, somos reacias al cambio. Entonces, si yo vengo hace 15 años haciendo una tarea de una determinada forma y todo mi conocimiento pasa por hacerlo de esa forma, cuando me preguntan cómo lo haría en el mundo digital, lo más probable es que lo plantea hacer exactamente de la misma forma. O sea, digitalizar no significa automatizar,
Eso tiene que quedar claro. Digitalizar significa cambiar el mindset, cambiar la forma de hacer las cosas pensando en cómo sería más beneficioso para los clientes. Por eso ahí esa organización que va a plantear el cambio tiene que ser una organización que diga, bueno, vamos a partir de lo que el cliente quiere, ¿sí? Y en Banco Original hicieron algo que fue muy original y muy interesante. Si el nuevo proceso, producto, experiencia se parecía demasiado al de un banco tradicional, entonces rompían todo lo que habían hablado y volvían al día siguiente con una idea superadora. O sea, si pasamos un día diseñando un proceso, una experiencia, y resulta que cuando la miramos está casi muy parecida a lo que veníamos haciendo o a lo que hacen otros bancos de manera tradicional, bueno, rompamos todo lo que escribimos y venimos mañana con una idea superadora. Esa fue el método de Banco Original. Muchas gracias. No sé si me permiten otra pregunta. Si hay otra persona que tenga otra pregunta, no hay problema. No, tranquilo, Mario, puedes continuar con tu inquietud. Germán mencionó ahí en la charla que desde el punto de vista del uso de las tecnologías había que crear una pila, como una especie de pila reducida, dijo, en el uso de las tecnologías, porque pues igual en un banco pueden confluir muchos proveedores de tecnología y proveedores de soluciones. Quisiera que me ampliara un poquitico más el concepto de qué significa tener una pila reducida en los aspectos de tecnología que se está usando dentro del banco. Claro, el banco está acostumbrado a que toda tecnología nueva que el banco necesitaba tenía que incorporarse y adquirirse. Entonces, la mayoría de los bancos, sobre todo los bancos más grandes, empezaron a circular y circulan hoy cientos de miles de productos de tecnología. Eh, con el nuevo escenario digital, el cambio que se plantea es el siguiente. Es decir, el banco tiene que poseer, adquirir y tener un stack de tecnología reducida que le brinde los servicios básicos para que el banco, a través del Open Banking, a través de a través del Open Banking pueda incorporar otras tecnologías que son también útiles para el banco, pero sin adquirirlas. O sea, a nivel de alianzas, a nivel de joint ventures, a nivel de conexiones, ¿sí? Donde la colaboración de ese ecosistema le suma al banco soluciones que de otra manera tendría que adquirir, digamos. Eso es lo que significa. No significa que el banco empiece a dejar de usar todas las tecnologías que utilizaba. Obviamente, habiendo una transformación, hay que empezar a pensar en un stack de tecnología bastante más chico y empezar a pensar cómo interactuar con el ecosistema a través del Open API, ¿no? Para que cada tecnología a la cual el banco decida acceder no sea un dolor de cabeza integrarla como lo fue hasta ahora. No sé si te respondí la pregunta. Sí, muy bien, Germán, muchas gracias. Ok, muchas gracias a todos nuestros asistentes. Muchas gracias, Germán. No sé si tengamos alguna otra pregunta para aprovechar estos últimos minutos. Tenemos una pregunta acá que nos la transcriben. Dice, ¿cuáles son las etapas para convertirnos en un banco digital y de qué presupuesto estamos hablando? Bueno, es una buena pregunta. Con respecto a las etapas, como decía antes, la primera tiene que haber una convicción, una anuencia en la dirección del banco de hacer esa transformación. La segunda etapa es la de conformar un equipo de trabajo, eh, como lo que con las características que acabo de mencionar en la pregunta que hizo Mario. Eh,
y encomendarle a ese equipo un proyecto. Una cuestión importante tiene que ver con la tecnología, o sea, la transformación digital no es un proyecto de tecnología, es un proyecto estratégico, ¿sí? Eso tiene que estar claro. La tecnología es un habilitador, este, digamos, de los procesos digitales o de los modelos digitales, al menos la nuestra, ¿no? La de Technisys. Pero una transformación digital no es netamente un proceso tecnológico, es un proyecto estratégico y así tiene que ser planteado, con lo cual el proyecto tecnológico es solamente una parte del, del proyecto digital. Y con respecto al presupuesto, el presupuesto también tiene que estar dado en función de la posición estratégica que desea tomar el banco a partir de la transformación digital. O sea, si es una cuestión de vida o muerte, bueno, el presupuesto puede ser, digamos, tan grande como necesario y en general estos procesos al ser estratégicos requieren altos presupuestos, ¿no? Vemos que en el estudio que hicimos con la Universidad de Stanford, una de las cosas que preguntamos a los bancos es cuál es el presupuesto de banca digital, y claramente está creciendo día a día por esto, ¿no? Por esto que digo. Hace años el presupuesto era relativamente bajo, digamos, y fue creciendo con los años. Por ejemplo, para el caso de Banco Original, la respuesta es todo el presupuesto del banco, porque todo el banco es digital, ¿no? Pero de nuevo, el proyecto no es un proyecto de tecnología, no es un presupuesto que se tiene que hacer basado en una solución tecnológica o en un proveedor de tecnología, sino que los recursos internos del banco son los que se van a llevar la mayor parte del presupuesto de transformación. De acuerdo. Tenemos acá una última inquietud. No, ya nos confirma que fue claro la explicación por parte de Germán. Muchas gracias a todos nuestros asistentes. De igual forma, vía correo electrónico, como les manifesté anteriormente, pueden enviarnos otras inquietudes e incluso podemos agendar citas para que este tema y esta solución sea aplicada directamente a sus compañías, la podamos revisar puntualmente a cada caso según sea su necesidad. Muchas gracias, Germán, y muchas gracias a todo el equipo de Technisys, quienes el día de hoy nos acompañaron con este tema de transformación digital para entidades financieras. Muchas gracias a todos por habernos acompañado nuevamente en otra jornada más de seminarios virtuales por parte de Stefanini, los cuales buscan ampliar compañías y brindar mejores resultados para la optimización de sus negocios. Les enviaré el correo finalizando el seminario y muchas gracias nuevamente.